Estimado profesor, que Dios le bendiga. Somos el grupo formado por los subgrupos o los grupos originales, grupo uno y grupo 2, quienes nos ha sido delegada el trabajo de desarrollar la biografía de Santiago. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Álvarez Zambrano Daniel, por Ábalos Alba Maurín, por Amaya Fernández José Antonio, por Díaz Valderrama Graviel, por Macalucú Zapata de Álvarez Betty Karina, Sevilla Evangelista Ernesto Enrique, Varas Lozano Ana Rebeca, Varas Morán Sara Liliana y nuestro hermano Velasco Núñez Harold Jesús. Bien, resulta muy interesante eh, ver cómo inicia el libro de Santiago, ¿no? Vemos en el capítulo 1, versículo 1, inicia presentándose el autor, ¿no? Por esto es que este libro lleva su nombre, ¿no? Como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dirigiéndose a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿no? Esta presentación de Santiago o Jacobo, más adelante vamos a revisar un poquito de esto, ¿no? Que finalmente es un tema de idioma. Hablar de Santiago o Jacobo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Esta presentación denota que se trataba de alguien importante dentro de la iglesia, no solamente de alguien importante, ¿no? Sino de alguien maduro, alguien que conocía a Dios, que sabía de Dios, ¿sí? Ya que en el momento de su presentación establece como referencia a Dios y a Jesucristo, y como se presenta él como siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Esto denota pues que en realidad él no necesitaba pues referencias humanas, no necesitó decir mi puesto, no necesitó decir soy hijo de tal persona, hermano de tal persona, ¿no? Sino que él se vinculó directamente con Dios y con Jesucristo, ¿no? Dejó de lado las genealogías y todo esto, ¿no? Es posible, pues, ¿no? Bueno, consideramos que toda la escritura es inspirada por Dios, posible, pues, que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, pues, nos enseña esto también para nosotros los creyentes, ¿no? Que lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios, ¿no? Que nuestro punto de referencia tiene que ser necesariamente Dios, ¿no? Que toda nuestra vida tiene que estar siempre orientada, siempre tiene que estar eh, definida, ¿no? Definida y referenciada por Dios, ¿no? Lo demás, la relación con los seres humanos, si bien obviamente se denota también un profundo amor o de Santiago por las almas, no parecía relevante en el sentido que vemos aquí en el versículo 1, ¿no? Ya que él se presenta básicamente en su relación con Dios. Esta situación pues nos lleva a un sinnúmero de posibilidades respecto a cuál de los Santiagos que aparecen en la Biblia es, ¿no? Y como el presente trabajo está relacionado a la biografía de Santiago, pues surge la pregunta, ¿y de cuál Santiago? ¿No? ¿De cuál de todos los Santiagos que aparecen en la escritura es el que vamos a elegir para desarrollar esto, ¿no? Hay diversas posturas y cada una de ellas pues, la defiende, hay varias teorías y que no solo defienden sus planteamientos, ¿no? Con citas bíblicas y todo, sino que además de eso atacan al resto, ¿no? O sea, defienden su postura, pero también atacan al resto diciendo por qué no pueden ser. Este presente trabajo busca en primer lugar, pues, presentar estas posturas y de manera objetiva, ¿no? De estas teorías, de manera objetiva, presentarlas a usted, profesor, y a ustedes, compañeros, y finalmente, pues, presentar la decisión de nuestro grupo, ¿no? De la decisión de nuestro grupo, que es elegir al Santiago, que es
el hermano de Jesús, el hermano del Maestro, ¿no? En base a la evidencia objetiva, en base a lo que dicen los diferentes teólogos, y sin embargo las ofrecemos a todos ustedes para que cada uno pues tome sus propias decisiones, y termine pues sus propias conclusiones, ¿no? Luego de eso, ya habiendo elegido a Santiago, ¿no?, el hermano de Jesús, pues desarrollaremos lo que es su ministerio, un poco de las actividades que desarrollaba él en la iglesia, y también hablaremos un poquito de su personalidad, de su carácter, ¿no? De su conducta. Y cabe recalcar pues, que nada de lo que presentamos pues, es algo concluyente, tajante. Hay muchas posturas, en realidad hay por decirlo, información que nos estaría faltando, bueno, seguramente más adelante se encontrará por ahí un escrito que nos va a traer luces sobre esto y confirmar la postura elegida por nuestro grupo, o pues reforzará algunos conceptos que están asociados ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Finalmente consideramos pues que la información recopilada pues y que va a ser presentada de aquí con mis compañeros pues forma parte o constituye un valioso material que esperamos les permita a todos ustedes tener una visión amplia de, de Santiago. Doy pase entonces a mis compañeros que continúan con la presente exposición. Gracias. Hermanos, continuando con la exposición de nuestro tema sobre el libro de Santiago, vamos a hablar de la autoría de este libro. Sabemos por nuestras Biblias que empieza con este verso: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los testigos que están a dispersión, salud. Eso está en Santiago 1:1. Bien, en la investigación de la autoría de este libro, bueno, tenemos que decir que el texto griego dice Santiago, Jacobos o Jacobo. Los escritores, los investigadores de la autoría de Santiago en sus diversos libros mencionan a cuatro posibles candidatos llamados Jacobo. Y empezaremos uno por uno con el resto de mis compañeros de grupo para expresar por qué han sido considerados. En primer lugar, dice Jacobo, el hermano de Judas el apóstol. Y sabemos que había un Judas Tadeo, que no era el Iscariote, ¿no?, el que mencionó, sino es otro apóstol Judas. Lo encontramos en Lucas 6:16. Bien, la versión Reina Valera de 1960 dice Judas, hermano de Jacobo. Pero también hemos de mencionar que el texto griego dice Judas de Jacobo, no dice nada más. Y bueno, una versión hispanoamericana dice Judas, el hijo de Jacobo. Llevémoslo como que si queremos seguir al texto griego, bueno, es Judas, un pariente de Jacobo, pero dado que la versión Reina Valera es la más aceptada, nos quedamos con Judas, hermano de Jacobo. Pero bien, sin embargo, no se conoce mucho de este personaje, ¿no? Pasa por un desconocido, este pariente o hermano de Judas el apóstol. Pero se menciona como uno de los candidatos. Bien, en segundo lugar tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, y era así uno de los apóstoles según las citas que tenemos ahí mencionadas en Mateo, en Marcos y en Lucas, están ahí. Ha sido también, lo han tratado de relacionar como si fuera el autor de la carta, pero esto es imposible porque bien sabemos por el libro de Hechos que Herodes lo mandó matarlo. Él murió y cuando ya se escribe la carta era mucho después.
Entonces, este Jacobo, aunque es mencionado, pero entendemos que no es el autor, pero está en la relación de los cuatro Jacobos. Bien, este tercer Jacobo, hijo de Alfeo, eh, también era un apóstol, uno de los 12, y fue conocido como Jacobo el Menor, ¿no? Eso lo sacamos de Marcos 15:40. Su madre era María, mujer de Cleofas, en otras palabras, o mujer de Alfeo. Eso lo encontramos en Juan 19:25. Bueno, estos son los mencionados, pero todavía falta uno más. Bien, tendremos que añadir que Jerónimo, un erudito del siglo IV, él tomó una posición a su criterio, ¿no? A su sapiencia, de que el autor de Santiago era Jacobo, el hijo de Alfeo, como habíamos dicho, Jacobo el menor, porque para este erudito Jerónimo debía ser uno de los apóstoles, pero como vamos a ver más adelante, tal vez ese requisito no fue indispensable que sea uno de los apóstoles. Aunque acá dice que Pablo lo llamó apóstol, pero si nosotros vemos detenidamente Gálatas 1:19, si lo vemos detenidamente cada uno con su Biblia, podemos decir, y a ninguno de los apóstoles, y hay una coma ahí, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, está haciendo una separación entre que no se encontró con los apóstoles, sino con Jacobo, el hermano del Señor. Y vamos a seguir hacia adelante para ver cómo este es el cuarto Jacobo ya del que vamos a hablar. Bien, un análisis bíblico histórico, entre los hermanos de Jesús menciona a 4 varones, y uno de ellos es Jacobo, Judas, José. Bueno, la palabra que tenemos aquí en estas citas siempre nos van a relacionar a los hermanos de Jesús en una conexión con su madre. Por ejemplo, dice, tu madre, tus hermanos te llaman, le dijeron en alguna oportunidad a Jesús, ¿no? Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estaba siempre están ligados la mención de los hermanos de Jesús con la madre. Ahora veamos, para también ubicarnos en estas mujeres, porque hay llamadas Marías, vamos a ubicarnos para que tengamos claro qué mujeres estuvieron cerca de Jesús. Bueno, tomamos como la cita lo que dice la Biblia en 3 de los libros acerca del cuadro de la cruz, cuando están las mujeres cerca y son mencionadas. Primero, en el libro de Juan 19:25 menciona a 4 mujeres: a María, a su hermana, a María de Cleofas, que hay que decir que es la esposa de Cleofas, y a María Magdalena. Bien, en Marcos 15:40 ya no menciona a María, solo menciona a 3: a Salomé, a María, madre de Jacobo, que viene a ser la esposa de Cleofas, y a María Magdalena. En el libro de Mateo 26:56 no menciona a María, la madre de Jesús, pero sí menciona a la esposa de Zebedeo, ¿no? A María, madre de Jacobo, que entendemos que es el menor, y María Magdalena. La siguiente. De este cuadro anterior podemos deducir que estas 4 mujeres son María, la madre de Jesús, su hermana Salomé, que era mujer de Zebedeo, María de Cleofas, o esposa de Cleofas, esta era la madre de Jacobo el menor, y María Magdalena, las mujeres que estuvieron cerca de la cruz en aquel día del sacrificio de nuestro Señor. Este análisis aclararía lo correspondiente a lo que es la parentela de Jesús para ubicar correctamente los personajes
los llamados Jacobos, como hemos visto, el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo, y para llegar al Jacobo que nosotros queremos llegar como autor del libro. Bien, hay otros autores que plantean que solo fueron 3 mujeres, y al hacer las conexiones, como vemos en el cuadro siguiente, bueno, llegan a cierta contradicción, a cierto error, porque hacen como que Jacobo, el menor, es el apóstol y el autor de Santiago, lo cual, según las explicaciones siguientes, en este cuadro vemos sí el trazo de un poco más claro de los parentescos. Por ejemplo, vemos ahí los hermanos de Jesús, Jacobo, Judas, José y Simón, hermano de Jesús. En los anteriores eran primos según las revelaciones, pero ahora no, acá todos hermanos. Primos hermanos sí eran con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo y Salomé, lo cual encaja perfectamente. Y Cleofas y María tenían también sus hijos Jacobo, José, y Jacobo, el menor, fue apóstol. Pero como podemos ver, y vamos dirigiéndonos a ello, Jacobo, el hermano del Señor, aquí está claramente señalado como el autor de Santiago, así como Judas, también su otro hermano, como el autor de Judas. No fueron apóstoles, pero fueron autores de estas epístolas. En un análisis muy concienzudo podemos llegar a ello. Mis compañeros seguirán explicando, de acuerdo a estos datos, el resto de la investigación. Sí, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del cuarto posible autor de lo que es la epístola de Santiago. Y tenemos a Jacobo, el hermano del Señor. Podemos ver en Gálatas 1:19 que el apóstol Pablo hace mención y le dice que no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Entonces, esta persona es la que presenta las mayores evidencias internas como externas de ser el autor de la epístola de Santiago. Vamos a ver que en las escrituras se nos menciona a los 4 hermanos de Jesús, como ya lo había mencionado en el cuadro anterior mi hermano Ernesto, ¿no? Los mencionan nombre por nombre, según Mateo 13:55 y en Marcos también 6:3. Santiago podía hablar o escribir por inspiración de Dios, ¿no? Él nunca reclamó ser apóstol para no enaltecerse entre los demás, siendo solamente su presentación de sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. También podemos ver la autoridad con la que él escribió esta epístola, evidencia que no era un desconocido, sino más bien una persona respetada entre los creyentes. Ahí tenemos las referencias, por ejemplo, de Hechos 12:17, después que Pedro había salido de la cárcel, da la indicación de que se le haga saber a Jacobo. Entonces era una persona conocida, ¿no? Y se mantenía en paz con los judíos cristianos. También podemos ver que la epístola de Santiago nos revela el profundo conocimiento del Antiguo Testamento por parte del autor, al ser un líder de la cristiandad judía, la cabeza de la iglesia en Jerusalén, porque es el único que utiliza una designación antigua, ¿no? Refiriéndose a Dios como el Señor de los ejércitos. En Santiago 5:4 lo podemos ver. También lo menciona en Romanos 9:29 cuando hace la cita de Isaías, perdón. Entonces también podemos ver que menciona a Abraham como nuestro padre, hace mención de las costumbres judías, de pensamiento, de expresión, el tono en el que él lo realiza, las ilustraciones que menciona tanto a Abraham, a Rahab, a Job y Elías, nos hace notar el conocimiento claro de todo lo que era, lo que es la cristiandad judía, ¿no? Todo lo que es el Antiguo Testamento. También está familiarizado con las fórmulas judías en el uso de juramentos, la unidad de Dios, la ley judía, y al dejar
la frase dedicatoria, como habíamos visto en Santiago 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, concuerda con Santiago, el hermano del Señor, ya que es el único Santiago reconocido como alguien que tuvo un papel importante en la historia y que a pesar de que no cita las palabras del Señor y tal vez no hay una evidencia de alguna dependencia del Evangelio, de los Evangelios, por ejemplo, en este caso de Mateo, él reproduce recuerdos de la enseñanza oral que ha tenido, ¿no? Estas enseñanzas de Jesús, y lo podemos ver en la similitud con el Sermón del Monte. Por esta razón es que muchos concuerdan que esta epístola fue una de las primeras en escribirse. Se ha notado que Santiago y la carta del Concilio de Jerusalén a las iglesias gentiles tienen por lo menos dos semejanzas, ¿no? En la palabra, ellos, las dos inician con la palabra saludos y la frase a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Voy a dar parte a mi hermano Harold, que va a continuar con la exposición. Bien, hasta ahora hemos visto argumentos a favor, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algunas objeciones, pero también demostraremos que carecen de argumentos definitivos para su demostración, ¿no? La primera es que se dice que Jacobo no era su hermano uterino de Jesús, ya que antes de morir en la cruz, ¿por qué Jesús no encomendó su madre María a Santiago, ¿no? ¿Por qué se lo encomendó a Juan? La respuesta es simple, porque su hermano en la carne, Jacobo, era incrédulo. Entonces, la primera indicación de su fe en Jesús sale después de la resurrección de Jesús, ¿no? También podemos ver un problema cronológico, ¿no? Porque indican que no pudo ser escrita en los tiempos de Santiago, hermano del Señor Jesús, ya que partes del contenido de la carta no se pueden comprender por sí solos, ¿no? Por ejemplo, la justificación por la fe, Santiago 2:14, ¿no? Sino más bien haciendo un paralelo con lo escrito por Pablo, quien en ese momento aún no había escrito su teología en lo que se refiere a la ley en la vida del cristiano, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, ¿no? Ante este argumento? Es que han pasado por alto las circunstancias históricas en las que fue escrita la epístola de Santiago, debido a que el autor no está presentando una antítesis entre ley y gracia, o fe y obras, sino que enfatiza el aspecto ético-práctico de la doctrina, ¿no? O sea, la epístola presenta con claridad las demandas divinas para aquellos que han sido justificados por la fe. Otro problema que también hacen mención es el problema filológico, ¿no? Debido a que consideran que el estilo pulido de la epístola no pudo originarse en alguien que no fuese totalmente de cultura helénica, ¿no? O sea, de la cultura griega. Dibelius, quien fue profesor del Nuevo Testamento, ha escrito, ¿no? Ni el lenguaje del texto señala hacia un autor que pasó su vida como un judío en Palestina. El autor escribe el griego como su lengua materna, emplea mecanismos retóricos y palabras claves tan frecuentemente que cualquier hipótesis de que el griego es una traducción es insostenible, ¿no? Justifican su postura asumiendo que un judío que vive en Palestina de la época era incapaz de aprender y compenetrarse con un idioma que no fuera el suyo, como el griego. ¿Cuál es la respuesta ante este argumento? Es que muchos judíos eran educados en una cultura bilingüe y la región de Galilea de donde Santiago procedía era la más apropiada en la Palestina para que una persona aprendiese el griego con fluidez, ¿no? Además, otra cosa también a tener en cuenta es que la Biblia, generalmente, la Biblia que usaban los judíos era de versión griega y cabe la posibilidad de que Santiago usase un amanuense quien copiase el dictado del apóstol con la corrección con que aparece en la epístola, ¿no? Otro argumento también que se dice es que hablan de un problema teológico,
por el hecho de que se omiten temas tales como la muerte y la resurrección de Cristo. Tampoco aparece en la epístola una declaración positiva del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible omitir estos temas tan importantes para la vida del pueblo de Dios? La respuesta es que la epístola de Santiago no pretende ser un tratado doctrinal, a pesar de contener doctrinas muy fundamentales para la vida de la iglesia. El tema principal de la epístola de Santiago es la ética cristiana que se deriva de una fe viva. Bueno, en resumen, ¿no? En resumen, hay aún quienes desacreditan la autoría de Jacobo de la epístola basándose en que el autor no declara ser un apóstol, ni tampoco afirma ser el hermano del Señor. Pero cuando se reúne el conjunto de las evidencias, el peso de todas ellas apoya la creencia de que Santiago, el hermano del Señor, fue el autor de dicha carta. ¿Sí? Bueno, a continuación sigue nuestro hermano Graviel con la exposición de este tema. Buenas noches, hermanos. Continuando con la exposición del tema del ministerio de Santiago, vamos a hablar acerca de esta área del apóstol Santiago. Continúe con la diapositiva, por favor. Ok. El nombre Santiago, hermanos, para hablar una pequeña introducción, para conocer, ¿no?, acerca de este personaje, tenemos que saber que Santiago proviene del hebreo Jacob y del griego Jacobos, también conocidos como Jacobo. Por eso es que también en varios textos bíblicos del Nuevo Testamento lo encontramos como Jacobo, no exactamente como Santiago. Entonces hay que considerar que también hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Dos de ellos pertenecen al círculo cercano de Jesús. Uno de ellos sabemos que es el hijo de Zebedeo, el otro es el hijo de Alfeo. Pero al que estamos refiriéndonos nosotros, hermanos, es al hermano de nuestro Señor Jesucristo. Considerando también que el apóstol Pablo también lo consideró como parte del apostolado. Él consideró también que tenía funciones dirigentes en Jerusalén. Es evidente, hermanos, según Hechos, ver que este apóstol residenció o se estableció en Jerusalén, levantándose como un gran líder de la iglesia madre mesiánica en Jerusalén. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 15. La iglesia que él lideraba estaba compuesta en su mayoría por judíos mesiánicos y cristianos. Tenemos que ver que el contexto que estaba viviendo también la iglesia de Jerusalén no era tan buena en ese momento, ya que ellos, los líderes, soportaban hambruna, pobreza, persecución. Considerar entonces que este apóstol formó un pilar de esta iglesia de Jerusalén y también es conocido como el pacificador que dirigió con sabiduría y valor dicha iglesia. Retomando también del Hechos capítulo 15, vemos que él prescindió esta reunión que se estaba dando. La iglesia, junto con la iglesia, con los apóstoles y los ancianos, fue una discusión un poquito fuerte en líderes, pero Santiago fue el que finalizó esta dicha discusión, por lo cual él se dio a entender que él ya no juzgaba, que ya no inquieten a estos gentiles que se han convertido a Dios. Es bueno saber que este personaje tuvo sabiduría para llevar a todo esto. Y vamos a ver también en otra oportunidad cuando Pablo también subió a Jerusalén por última vez, y vemos en el cual Pablo entró hablando, ¿no?, refiriéndose a Santiago al verlo que lideraba dicha iglesia. Santiago estaba a la cabeza de la iglesia de Jerusalén y expresaba en sus propias personas las fuerzas de aquel principio del judaísmo, que todavía en este caso reinaba en dicha iglesia, dicha situación que Dios todavía soportaba en su paciencia. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver también su ocupación. Posiblemente consideramos que es carpintero el oficio de su padre, igual que Jesucristo.
menciona ahí en Mateo capítulo 13, 55, en el cual la gente decía, no es este el hijo de carpintero, haciendo referencia a Jesucristo, pero también considerar que siendo el hermano, él también compartía el mismo ambiente, la misma también sabiduría del padre, la enseñanza de los padres. Y bueno, es considerado también como nacionalidad judía. Respecto a su conversión, hermanos, al principio los hermanos de Jesús, tener en cuenta que no creían en él. En Juan capítulo 7, versículo 5, dice, no creían que realmente fuera el Mesías prometido. Vemos cómo la incredulidad de su propia casa se daba, porque ni aún sus hermanos creían en él, y eso era algo que también debe esperar de la gente como también incrédula a ello. Quizás hasta los que creían, hermanos, un poco afectados, consideraban por sus facultades, tal vez que mentales que tenía Jesús, ellos a veces opinaban ello. El mismo Marcos capítulo 3, la gente pensaba que Jesucristo estaba loca. Entre ellos se puede considerar que también los hermanos de Jesús consideraban ello. Hasta tal parece que en algún momento trataron de impedir el ministerio de Cristo. Vemos también en Mateo capítulo 12, versículo 46. No se menciona también, hermanos, que estuviera Santiago y sus hermanos junto a la cruz de Jesús con su madre, pero cuando Jesús resucitó de la tumba, apareció a Jacobo de una manera muy especial. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, donde dice que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mencionan, mire cómo es que menciona el nombre, resalta este nombre de Jacobo, de Santiago, aluciendo que era un líder muy importante. Entonces, hermanos, a partir de allí parece que Jacobo creyó en Jesús, sus convicciones eran más convincentes de lo que estaba siguiendo durante su apostolado delante del maestro. Pues lo vemos luego perseverando, hermanos, en oración, en ruego, en el aposento alto junto con su familia, en Hechos capítulo 1, donde menciona esto. De ahí en adelante, hermanos, se ve a Jacobo como un cristiano destacado en la iglesia en Jerusalén. Lo encontramos eso en el mismo libro de Hechos capítulo 12, el capítulo 15, el capítulo 21, y hasta Pablo en Gálatas menciona también el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de este hombre, Santiago, un personaje en el cual nos ha dejado una carta muy importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Menciona también que fue predicador, hermanos. Este apóstol fue predicador de los judíos, a los que Pablo llamó los de la circuncisión. Esta carta, hermanos, es una prueba de ello, pues escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Otro punto importante que también este personaje fue columna de la iglesia. Era considerado junto con Pedro y Juan columnas de la iglesia de Jerusalén y tenían su ministerio entre los judíos. Es decir, que este hermano fue de poderoso apoyo en la iglesia de Jerusalén. Era uno de los que tenían las responsabilidades más importantes. Siendo un hermano destacado, fue también partícipe de varios asuntos importantes en la iglesia de Jerusalén. Y tal vez quiero mencionar en resumen 4 puntos importantes por qué consideramos que es columna de la iglesia. Primero, porque la liberación de Pedro, en Hechos capítulo 12, versículo 17, cuando Pedro sale de la cárcel, él con la mano a la gente que empieza a tocar la puerta y en señal diciendo que se callen, y les contó cómo el Señor le había rescatado de la cárcel. Pero él y Pedro se dirigió de frente, cuéntenlos a Jacobo y a los hermanos. ¿Qué consideración tenía, mire, Pedro hacia este hermano Jacobo? Segundo punto también importante, porque presidió y dio discurso de bienvenida a los gentiles en la reunión especial en Jerusalén, como vemos en Hechos capítulo 15. Cuando vemos esta discusión, cuando terminó todo esto, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha puesto como Dios en el principio tuvo bien a escoger entre los gentiles un pueblo para honra y nombre. Es así que él puso final a esa conversación, como decir, hasta acá debe ser todo esto, ya no sigamos con lo mismo, dejemos que estas personas que se han convertido continúen aprendiendo y saliendo tal vez de un error o de algunas cosas que eran religiosidad.
El punto 3 también que consideraba como una columna de la iglesia es que envió a los hermanos a visitar a las iglesias. Como apóstol cumplía una función importante. Lo encontramos en Gálatas capítulo 2. Y cuarto punto es que Pablo lo visitó después de su tercer viaje misionero, que eso lo vemos en Hechos capítulo 21, donde Pablo tenía bastante aprecio a este hombre. Vemos en la carta de Santiago cómo habla acerca de la sabiduría. ¿Qué más Pablo acercarse a un hermano bastante influenciable en ello, bastante consejero que se sentía Pablo? Y es por eso que es considerado a este apóstol como dueño de la carta y también hermano de Jesús, porque habrá recibido bastante influencia como hermano y también como apóstol. Punto C, también fue anciano de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15, el versículo 2, el capítulo 13, perdón, el versículo 13 también y el capítulo 21, que dice, junto con otros ancianos estaban a cargo de la iglesia en Jerusalén, en el llamado concilio de Jerusalén. Santiago fue uno de los principales, entonces, hermanos, oradores de dicho reunión. Amén. Dios les bendiga. Continuando con el ministerio de Santiago en la iglesia, ahora lo vemos como maestro de la iglesia. Cuando dice en Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Vemos que Santiago, de acuerdo a este texto, se le incluye como maestro y hace una amonestación a los demás maestros en el sentido de que los maestros, siendo por excelencia hombres de palabra, están particularmente expuestos a los pecados de la lengua, ya que deben hablar públicamente y valiéndose del valor que se daba al maestro judío en ese tiempo, al cual se le consideraba un rabino. Su posición estaba expuesto a tentaciones como a la arrogancia y dominación sobre los estudiantes. Entonces, él hace ver que así como tenía gran responsabilidad de enseñar, también estaban expuestos a un juicio en el cual se juzgaría a los maestros con más rigor que a los demás creyentes. Apóstol de la iglesia. Ahora vemos como apóstol de la iglesia, lo cual hace referencia. El apóstol Pablo, cuando fue en visita a Jerusalén, y dice en Gálatas capítulo 1, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Analizando la palabra apóstol, vemos que significa enviar o despachar. En el Nuevo Testamento aparecen varias personas con esta designación y lo vemos en sentido ocasional. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, nos habla de Jesús, apóstol de Dios, el cual fue enviado por Dios a rescatar al mundo perdido. En sentido especial, el término apóstoles de Cristo se limitan a los 12 y lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 14. Llamados a trabajar a trabajos especiales. También lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 25. En el versículo 26 que nos habla de Matías como el nuevo apóstol. Sin embargo, el caso de Pablo fue algo especial. Pablo mismo reclama sus derechos como apóstol de Cristo, ya que fue llamado y enviado por Cristo mismo para este trabajo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2, vemos acá el derecho de un apóstol. Cuando Pablo lo dice,
que él reclama. En Gálatas 1:1 también. En sentido fue especial, igual que los 12 apóstoles. En sentido general, apóstol también se aplica a Bernabé, del cual se hace referencia en Hechos capítulo 14, versículo 14, 4 y versículo 14. Y a Jacobo, hermano del Señor, en Gálatas capítulo 1, 19. Estos hermanos fueron enviados por la iglesia de Antioquía para la obra misionera, como lo refiere en Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 4. No fueron en sentido especial como los 12 apóstoles, fueron en sentido general. Continuando con la trayectoria del ministerio del apóstol Santiago, ahora lo veremos como escritor. Sabemos que la única carta que escribió fue la que lleva su nombre, Santiago, y fue dirigida especialmente a los judíos cristianos. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 45 a 49 después de Cristo. Y esto es corroborado en el primer versículo de Santiago 1:1, cuando menciona al autor, y dice, él se llama a sí mismo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta carta, el tema principal fue la fe que produce obras. Y el propósito para escribir esta carta fue, primero, para alentar a los creyentes judíos que sufrían diversas adversidades, las cuales ponían a prueba su fe. Fue un momento crucial que pasaba la iglesia. Y es cuando el apóstol Santiago, pues su preocupación fue animar, ya que sabemos que estaban en la diáspora, ¿no? Los judíos. Y él tenía que animar. Entonces fue un desafío, tanto para el apóstol Santiago como para los creyentes judíos. Y con esta carta, miren, la influencia, el impacto que él busca al llegar a ellos. También lo vemos que otro de sus propósitos fue corregir ideas erróneas acerca de la naturaleza de la fe salvadora. Y luego vemos también que otro de sus propósitos fue exhortar e instruir a los lectores acerca del resultado práctico de su fe en la vida de justicia y en las buenas obras. Y mediante esta escritura encontramos enseñanzas ministeriales, con las cuales él trató de inculcar a los creyentes. Tenemos también entonces el ministerio de la enseñanza, y una de ellas que es muy valioso para nosotros como creyentes, vemos cuando el apóstol insta al creyente a ser un buen soldado de Jesucristo. Y a través de ellos, él les enseña uno de los ministerios más grandes, el cual es de la intersección. Y aquí tiene un valioso aporte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando él habla de la intersección, habla de sus experiencias vividas. Santiago conocía el poder de la oración, no porque teórico, sino por experiencia, los resultados que habían llevado a ello. Y es por eso que vemos que la tradición dice que este apóstol era conocido con el sobrenombre de rodillas de camello. Y no era un insulto, para él era un elogio. ¿Por qué? Porque esos callos se habían formado en sus rodillas como resultado del tiempo que empleaba en la oración. Miren qué legado grande nos ha dejado este apóstol para nuestros días como creyentes, ¿no? Que frente a situaciones, pues,
actuales que estamos pasando, pruebas, a no desanimarnos, sino al contrario, alentarnos. Y luego, también vemos ahora otro ministerio que también es grande, el ministerio de la restauración de un creyente, el cual tiene resultados muy positivos. Y él lo explica bien claramente en Santiago 5:20 cuando dice, sepa que el que hace regresar al pecador del error de su camino, librará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí nos está dando el sentido práctico del cristiano, no teórico, a lo que hemos sido llamados los creyentes. También nos habla del ministerio del Espíritu Santo, el cual es imprescindible en la comunicación del mensaje cristiano. O sea, no podemos dar un mensaje vacío, sino tiene que ser un mensaje realmente que tengamos la unción del Espíritu Santo para que haga el efecto, la palabra de Dios. Y vemos que en primer lugar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es quien ilumina tanto al predicador como al auditorio para que comprendan el mensaje de la Escritura. Además, el Espíritu Santo es quien aplica a la vida del hombre las verdades de la Biblia. Sabias enseñanzas ministeriales para todo creyente y para nosotros, los que estamos formándonos en este ministerio. Qué bueno, ¿no? Que analicemos realmente esta carta a profundidad, porque vamos a encontrar verdades. Y bueno, también vamos a hablar de sus últimos días de Santiago. Sabemos por la historia profana que Santiago fue muerto por los judíos, quienes le llamaban, mire, injusto. Pero según el historiador Josefo, nos dice que por este crimen Jerusalén fue destruida. Y después de la destrucción de Jerusalén, el sistema desapareció. Pero a través de los años, Santiago llegó a ser reconocido como un hombre de gran piedad, que se ganó el respeto tanto de judíos como de cristianos, lo cual lo encontramos en Hechos 15, los versículos del 13 al 21. Y se caracterizó por ser un hombre muy sensato y amante de las almas. Qué interesante, ¿no? Y aunque muchas de ellas no fueron judías. Además, podemos ver que por el contenido de su carta, se ve a Santiago un hombre con un profundo sentido de la moral, un hombre altamente espiritual. Eusebio relata otra versión de la muerte de Santiago, cuajada de elementos haliográficos, o sea, que tiene que ver con la vida de los santos, que refleja seguramente la leyenda cristiana. Y siguiendo a Eusebio, nos dice que fue alrededor del año 66 después de Cristo, cuando Santiago el Justo, hermano de nuestro Señor, fue empujado por los judíos desde este pináculo, enfurecidos con él por causa de su testimonio cristiano. Eusebio afirma que la caída no le produjo la muerte, miren, y que se les arregló para él ponerse de rodillas, que era su vocación de intercesión, y ahora a interceder por sus asesinos. De modo que para dar muerte tuvieron que apedrearlo hasta matarlo. Y Santiago pasó a formar parte de la lista de los mártires de la fe. ¡Qué precioso! Bendiciones. Continuando con la exposición, vamos ahora a hablar acerca de la personalidad del apóstol Santiago o Jacobo.
Una de la personalidad más destacada de este apóstol es el carácter práctico. Como leemos en la epístola de Santiago, él nos habla acerca de las pruebas, las tentaciones que vienen en la vida de un cristiano en la tierra, y se ve que estas pruebas son instrumentos de Dios para producir madurez en la vida cristiana. Para él, la verdadera demostración de la fe es el fruto que esta prueba produce. Un verdadero creyente, él menciona y dice que debe ser un hacedor de la palabra y no un simple oidor. Otra de las personalidades de Santiago es sin duda que era un hombre de acción. Él decía, si un hombre se considera religioso o podríamos decir temeroso de Dios, debe frenar su lengua, porque si no lo hace, su religión sería vana o el temor a Dios sería en vano porque no lo está demostrando. La palabra obras o su equivalente se repite unas 14 veces a través de la epístola. Pero no debe pensarse que Santiago minimizaba el principio de la fe que Dios demanda de los suyos. La verdadera fe para Santiago significa una fe viva. Una fe viva se demuestra a través de las obras. La fe y las obras no son antitéticas, según Santiago, sino que la una es producto de la otra. Una característica destacada en Santiago también era su humildad. Se autodenomina un esclavo de Dios y de Jesucristo, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Además, a través de su epístola se identifica con los creyentes llamándolos hermanos. Pero aunque era humilde, Santiago también demuestra que era un hombre de coraje. Su llamamiento a los creyentes a frenar su lengua y apartarse del mundo, su ataque a los ricos injustos y a los que no practican la misericordia, revelan que Santiago no temía decir la verdad. Finalmente, debemos notar también que Santiago era un hombre bien educado. Estuvo familiarizado con los fenómenos atmosféricos, con la navegación, la domesticación de animales, la agricultura y la fauna. También puede decirse que conocía la naturaleza humana, sabía lo terrible del pecado humano, la importancia de la imparcialidad y la práctica de la sabiduría y la necesidad de la oración para el creyente. La epístola de Santiago revela que su autor era un hombre que conocía a Dios. Santiago era un hombre práctico, como le mencionamos al inicio, pero de igual manera era un hombre espiritual. Otro de los puntos que queremos mencionar es las credenciales de Santiago, es decir, cómo él se identificaba dentro de la iglesia o cómo él se identificaba dentro de sus cartas, en este caso la epístola de Santiago. Como hemos leído en Santiago 1:1, se menciona lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así él se presenta al iniciar su epístola. Entonces, el autor se considera a sí mismo como siervo. También Pablo usaba esta palabra para describir su relación espiritual con Cristo. Esta palabra viene del vocablo doulos, que contrastaba con el concepto griego de la libertad. Todo aquel que estaba en la condición de doulos, que significa siervo o esclavo, ha puesto a un lado su propia autonomía y se sometió a la voluntad de otro. El griego libre se enorgullecía de que no era un doulos y sentía repulsión y desdén hacia todo aquel
que fuese un esclavo. Él pertenecía por naturaleza no a sí mismo, sino a otra persona. El uso de la palabra siervo, sin embargo, tiene también profundas raíces antiguo testamentarias. Se usa para describir la relación de los creyentes del Antiguo Testamento con Jehová. Se usaba para describir la relación de los creyentes, como en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, el caso de David. Es evidente que Santiago, al igual que los demás escritores bíblicos, reconocía la soberanía de Dios. Tanto él como los demás escritores sagrados se reconocen como vasallos del soberano Jehová. En el texto original, la sintaxis del capítulo 1, versículo 1, es diferente a cómo aparece en la versión castellana. El texto griego dice literalmente Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Ese orden gramatical sugiere que el escritor desea dar énfasis primordial no tanto al hecho de que es un siervo, sino de quién es el siervo. Santiago pudo haberse identificado como el hermano del Señor o el anciano líder de la iglesia en Jerusalén. También pudo haber usado el título de apóstol, pero prefirió sencillamente llamarse siervo. Debe notarse que Santiago usa el título completo al referirse al Señor. Señor Jesús Cristo. Así está escrito en el texto original. La razón evidente es que quiere dar énfasis a la naturaleza intrínseca de las referidas personas más que indicar su identidad. Bueno, hermanos, eso es lo que quería compartir acerca de la personalidad del apóstol Santiago. Y ahora doy pase a mi hermana Betty Macalupú. Amén. Siguiendo con la exposición, en esta oportunidad voy a hablar sobre el carácter de Santiago y algunos datos adicionales. Su carácter. En el libro de Hechos, capítulo 15, del versículo 13 al 21, encontramos a Jacobo como un hombre sensato que está interesado no solo en la salvación de los judíos, sino también en la de los gentiles. Además, el contenido de su carta nos muestra a un Jacobo con un profundo sentido de lo moral. Se dice que su carta es el proverbio del Nuevo Testamento porque está lleno de sabiduría piadosa e instrucciones prácticas para llevar una vida cristiana genuina. Santiago resalta más que otro libro del Nuevo Testamento la relación necesaria entre la fe y las obras. Eso lo podemos ver en el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 14 al 26. Se le conoce o se le llama como el Amós del Nuevo Testamento porque trata con energía los asuntos de la injusticia y la desigualdad social. Vamos a ver algunas referencias de Santiago en las Escrituras, en este caso en los Evangelios. Se menciona junto a sus hermanos José, Simón y Judas, lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 55. En los evangelios encontramos que Santiago no creía en Jesús junto con sus hermanos. Él no siguió a Jesús durante su ministerio y se mantuvo una posición crítica con respecto a Jesús, ¿no? Lo tenían hasta por loco, fuera de sí. Sin embargo, en el libro de los Hechos,
Lucas presenta a la madre de Jesús y a sus hermanos formando parte de la comunidad de Jerusalén. Después de salir milagrosamente de la prisión, Pedro acude a casa de María, la madre de Juan Marcos, antes de marchar a Cesarea y pide a los allí reunidos que comuniquen todo a Santiago, en Hechos capítulo 12, versículo 17. Tras el conflicto en Antioquía, a propósito de la circuncisión de los gentiles, Lucas presenta el episodio que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Santiago tiene un papel decisivo en esta reunión. Apoya la misión de Pablo y Bernabé entre los gentiles, rechazando imponerle la circuncisión, aplicándoles solo unas normas indispensables de pureza. Y la tercera y última aparición de Santiago en Hechos tiene lugar en el último viaje de Pablo a Jerusalén, cuando Pablo y sus compañeros van a casa de Santiago, donde se reúnen también los ancianos de la comunidad. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 21, del versículo 15 hasta el 26. Otra referencia de Santiago la menciona las encontramos en las cartas de Pablo. Pablo, por su parte, se refiere a Santiago en 4 ocasiones. La primera la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Pablo da por hecho que Santiago es uno de los testigos de Jesús resucitado, aunque ninguno de los evangelios lo relata. Por eso, según los criterios de Pablo, en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1, Santiago ha de ser considerado como apóstol. Así parece desprenderse de la segunda carta en que lo nombra en Gálatas capítulo 1, versículo 19. En el segundo capítulo de la misma carta a los Gálatas, relata su visión sobre lo acontecido en la reunión de Jerusalén. 14 años después de su primer encuentro, nombra a Santiago, a Cefas y a Juan, reconocidos pilares, y su acuerdo de dirigirse a ellos, a los judíos, y Pablo y sus colaboradores a los gentiles, sin ninguna imposición legal más que la solidaridad con los pobres de Jerusalén, según Gálatas capítulo 2, versículo 9-10. Por lo que leemos en las cartas de Pablo, Santiago es ya un personaje destacado cuando Pablo sube por primera vez a Jerusalén para conocer a Cefas. Los hermanos del Señor parecen tener un estatuto propio en la comunidad de Jerusalén, diferente de los apóstoles, pero entre ellos destaca Santiago con funciones de dirigente en Jerusalén, considerado por Pablo como un apóstol. Finalmente, hemos llegado a las conclusiones. Existen muchas posturas respecto al autor del libro de Santiago. Ninguna de estas cuenta con un consenso mayoritario. La postura que hemos seleccionado y que consideramos tiene la mayor evidencia corresponde al hermano de Jesús. Sin embargo, existen gran cantidad de opositores. Fue judío de profesión, posiblemente carpintero. Inicialmente no creyó en Jesús y su ministerio. Aparentemente, su conversión se dio luego de la resurrección. Fue un predicador y, evaluando su trabajo en la iglesia, un pilar de esta en Jerusalén. También fue considerado un anciano y un maestro de la iglesia en Jerusalén. Fue considerado un escritor y un apóstol. Se cree que su muerte fue provocada al ser lanzado de un pináculo y posteriormente fue apedreado. De su personalidad se resalta su carácter práctico. Estaba convencido que la fe sin obras es una fe muerta. Enseñaba respecto a aprender a refrenar la lengua y se declaraba a sí mismo
como un siervo humilde. Eso es todo. Que Dios le bendiga.